Muy buenas noches para nuestros usuarios, bienvenidos, esto es Sala de Prensa, como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar en este espacio para analizar los temas de conversación en el país y sin duda tenemos que hablar del atentado terrorista registrado en norte de Santander, en Cúcuta, que dejó más de 14 personas heridas, 3 de ellos de gravedad. Hay que decir que en Cúcuta se vienen presentando una serie de hechos y en norte de Santander que van en contra precisamente de la tranquilidad de los habitantes en esta zona del país. Hay unas recompensas ofrecidas por las autoridades. Por el atentado, más de 350 millones de pesos. Por los cabecillas, más de 800 millones de pesos. Y hay medidas que han tomado de seguridad a propósito de estos atentados. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en materia de inteligencia? ¿Cómo prevenir este tipo de hechos allí en Cúcuta y en norte de Santander, en Catatumbo, que también es una región afectada por la violencia? Enrique Pertús es defensor de derechos humanos en norte de Santander, está con nosotros. Enrique, bienvenido. Gracias por estar esta noche en Sala de Prensa. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación que nos hacen. A propósito del atentado registrado allí en la zona cerca de Abastos, en Cúcuta, con este carro bomba, este carro precisamente adecuado con explosivos, hay que hablar de lo que viene pasando en norte de Santander. ¿Ustedes qué lectura hacen? Bueno, hoy en el departamento norte de Santander hay dos escenarios de guerra, en la subregión del Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta, con tipos de armas diferentes. En la subregión del Catatumbo, la guerra se está definiendo desde el punto de vista de los espacios aéreos con los drones. En lo que va corrido de este año se han registrado 39 víctimas, producto de los drones, 7 miembros muertos, 5 del ejército, 2 de la sociedad civil y 32 personas heridas. Ese es el escenario de guerra que se está viviendo en la subregión del Catatumbo, donde los drones están definiendo la misma. Y en el área metropolitana de Cúcuta, pues la guerra hoy se está desarrollando con cilindrobombas y con carrobombas. En menos de una semana, 3 hechos han registrado el área metropolitana de Cúcuta, lo que fue el hecho que se presentó contra el comandante de la policía de Puerto Santander, que es del área, un municipio del área metropolitana de Cúcuta, con unos saldos también de heridos. El hecho que se registró con el comandante de la policía del departamento norte de Santander entre la vía de El Zulia, que es del municipio del área metropolitana de Cúcuta, y Sardinata, también con unos saldos de heridos, y el hecho que se presentó en la madrugada del día viernes con un saldo de 14 personas heridas, entre estos 11 miembros de la institucionalidad y 3 civiles. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que a pesar de estos hechos, por ejemplo, que se vienen registrando en el departamento norte de Santander, la respuesta por las autoridades siempre sigue siendo la misma. Los consejos de seguridad extraordinarios, ofrecimientos de recompensa y el aumento del pie de fuerza. Pero nosotros creemos que aquí se está fallando la inteligencia por parte de la institución. Además, cuando ya se había advertido de los hechos que se iban a registrar antes de la toma de posición del nuevo presidente de la República, y que ha sido una respuesta frente a las declaraciones que ha dado el mismo presidente, doctor Abelardo, sí, el llamamiento que le ha hecho a algunos de la guerrilla de darle plazos para que se entreguen o de no serán aniquilados. Pues Para la allá iba mi guerrilla... pregunta, Enrique, y perdón, lo interrumpo porque frente al tema de inteligencia nosotros tuvimos el fin de semana, aquí precisamente en este espacio en Noticias Caracol en Vivo, al secretario de Seguridad que admitía que se habían presentado fallas con el tema de inteligencia frente a este atentado registrado con carro bomba. Muchas personas consideran, Enrique, que la reacción es reactiva, es decir, reaccionar al atentado y no prevenirlo con inteligencia. Sí, efectivamente, se está planteando eso, pero es que la situación de aquí del área metropolitana de Cúcuta no es nueva. Aquí ha sido una constante, por ejemplo, de los ataques que se han registrado desde hace algunos meses atrás, y la reacción por parte de las autoridades siempre ha sido los famosos consejos de seguridad que son mediáticos porque no resuelven la gravedad del problema. Si es una situación nueva la que se presentó el fin de semana pasado, allí venga, pero es que aquí en menos de una semana te estoy diciendo que se presentaron 3 hechos violentos contra ataques de la institucionalidad, precisamente con carro bomba y con cilindro bomba.
y se sabía, uno cree de que la inteligencia del Estado, por ejemplo, tiene que saber que frente a las declaraciones que ha dado este presidente de la República, a la situación de guerra que se está viviendo en este departamento, organizaciones, por ejemplo, como los grupos insurgentes, no se van a quedar quietos y utilizan todos los mecanismos que de una u otra forma visibilicen las acciones que ellos vienen desarrollando para que le den resultados en el campo de batalla. En el Catatumbo, como te dije, a través de los drones, y hoy en el área metropolitana de Cúcuta con los cilindros bomba y los carros bomba. Eso lo saben las autoridades, lo conocen las autoridades. Lo que pasa es que aquí no se toman las medidas preventivas, sino las medidas que aquí se toman son medidas de tipo reactiva, es decir, pasa el hecho para tomar medidas, pero no hay una política de prevención que de una u otra forma garantice la vida, por ejemplo, y la protección a lo que son objetivos militares de los actores que hoy están en conflicto. ¿Por qué vienen actuando de esta manera estos grupos irregulares? Es decir, ¿por qué toman estas represalias? Nos decían las autoridades que también han adelantado operativos, que han prevenido algunas situaciones. Está el ELN que hace presencia fuerte allí en norte de Santander, pero ¿es una retaliación ante estas operaciones o qué es lo que pasa con estos grupos? No, estos grupos tienen 60 años de estar aquí en el territorio. Son grupos que toda la vida se han dedicado a la guerra. Son grupos que tienen objetivos y tienen proyectos en ese marco de la guerra. Esto aquí no es nuevo, la situación del Catatumbo no es nueva la que se está viviendo ahí con el ingrediente y de que hay una guerra entre hoy la disidencia de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, pero también ahí se encuentran las fuerzas. Se encuentra la fuerza pública, hay dos actores nuevos en el Catatumbo, como son los conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, y se encuentra el Clan del Golfo también. Y lo del área metropolitana de Cúcuta tampoco no es nuevo. Aquí siempre el área metropolitana de Cúcuta ha sufrido los embates de ese conflicto que hoy está mucho más visibilizado por el fortalecimiento que tienen estas organizaciones. Y nosotros creemos que también es una respuesta que se viene dando frente a las declaraciones que ha dado el presidente de la República de los plazos para aniquilar, para acabar con estas organizaciones si no se someten. Entonces estas organizaciones en 60 años que lo que han hecho es fortalecerse mucho más, que han ampliado su radio de acción en un sinnúmero de municipios del departamento, pues lo que están diciéndole es al gobierno que se va, sí, que no fue capaz de derrotarlos, y al gobierno que llega, que ellos están aquí en el territorio y que se van a quedar en el territorio. Sí. Quiero preguntarle, antes de ir con nuestro otro invitado, porque vamos a combinar precisamente esas conversaciones, esos testimonios esta noche, quiero preguntarle por alias David, cabecilla principal del ELN. Ofrecen una recompensa de 800 millones de pesos en contra de este hombre, alias David, y hay otro alias, otro cabecilla, alias Nay. Estas personas hacen parte del ELN y están sembrando el terror allí en norte de Santander. ¿Qué es lo que viene haciendo este grupo, el ELN? Mira, de que uno dice que hasta la inteligencia en eso falla. Cuando se presenta el hecho, aquí estuvo la ministra de Defensa encargada y estuvo con el alto mando militar y responsabilizaron a 3 miembros del Ejército de Liberación Nacional, alias Pablito, que está en Arauca, alias Ricardo y otra guerrillera que también hace parte del mando. Esa fue la responsabilidad que dieron hoy. A las 24 horas, pues ya señalan otro tipo de responsables, alias David y alias Nay, que están ofreciendo una recompensa por estos 2 miembros que supuestamente, según la inteligencia del Estado, hacen parte del frente urbano que se encuentra aquí en el área metropolitana de Cúcuta. Eso es lo que tenemos entendido, pero ve una contradicción que al principio aquí se señalan como responsable a unos comandantes, a 3 comandantes de esta organización, y a las 24 horas ya se están señalando responsabilidad a otros comandantes que hacen parte de la estructura urbana acá. Con eso uno dice, bueno, ¿dónde está la inteligencia de que no es capaz de definir realmente quién da estas órdenes y quién da estas orientaciones para este tipo de ataques? ¿Quiénes son los responsables? Hay una responsable general que es supuestamente el Ejército de Liberación Nacional, pero es que esta organización tiene
hombres de carne y hueso que de una u otra vez tienen una responsabilidad política porque son los que dan las órdenes. Ahí creemos que también se falla en la inteligencia, que no se parte quiénes son los responsables desde un principio de este tipo de acciones. Muy bien, saludamos esta noche a Edgar Alan Niño, es politólogo allí en la región, en norte de Santander, está también con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa y quiero preguntarle, planteaba algo muy interesante al inicio, interesante pero preocupante, Enrique Pertús, defensor de derechos humanos en norte de Santander, porque hablaba de que hay una guerra allí en norte de Santander, una guerra urbana, podríamos así llamarla, en Cúcuta, en el área metropolitana, y otra con lo que viene pasando en Catatumbo, en parte de la región allí en norte de Santander. ¿Cuál es su lectura de lo que viene pasando en el departamento? Bueno, estoy de acuerdo con el doctor Pertús. Lo que pasa es que a veces tenemos muy mala memoria, pero cada vez que viene un cambio presidencial, cada vez que la situación se agudiza, cuando la guerrilla es cercada, pues vienen los atentados. Recordemos lo que pasó en el aeropuerto de Cúcuta, recordemos lo que ha pasado en varios sitios de la ciudad, cuando se avecinan los diálogos, cuando se avecina la posibilidad de un cambio de gobierno. Entonces esa parte urbana comienza a operar. No quiere decir que la parte urbana no opere en los otros municipios, pero es en Cúcuta donde se siente más el problema, porque podemos decir que de Cúcuta en adelante es el Catatumbo y es donde se están sintiendo con más rigor la guerra, pero cuando toca Cúcuta está tocando al centro de acopio más grande de habitantes, está tocando al eje de lo que es la actividad fronteriza, y por eso es que la gente comienza a decir, bueno, pero nosotros estamos viviendo la guerra, pero con un escenario algo alejado. De todos modos, el Catatumbo queda a kilómetros de Cúcuta, pero cuando ya toca a la ciudad de Cúcuta, entonces las cosas comienzan a cambiar de matiz, y es una advertencia clara, como decía el doctor Pertús, tanto de despedida como de saludo al nuevo gobierno, para que se fije una posición de qué va a pasar con el norte de Santander, porque sí, según lo que dice el presidente son 30 días donde vamos a tener mucha tensión, pero esos 30 días se pueden traducir en atentados, se pueden traducir en vidas, y cada vida vale mucho. Acá no podemos decir y no podemos quedarnos con 8 muertos, 7 muertos, no, cada vida vale mucho. Tengo ahí una pregunta para los dos y tiene que ver con el empalme regional que se dio allí en norte de Santander entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y las autoridades. ¿Esta es una respuesta a ese empalme? ¿Es una advertencia, doctor Pertús? Sí, mira que en el empalme que hizo el presidente acá, el entrante, le envió un mensaje a las organizaciones insurgentes, a un miembro de la dirección de la disidencia de la FARC y a otro miembro de la dirección del Ejército de Liberación Nacional, que le da días para que se entreguen o serán aniquilados, así como también pues en otras regiones ha dado días para que las organizaciones insurgentes se sometan o de no serán aniquilados. Uno cree que ni lo uno ni lo otro va a suceder, ¿sí? Ni ese llamamiento que le ha hecho a esos comandantes guerrilleros para que se entreguen, eso no va a pasar, ¿sí? Ni cree uno, por ejemplo, que en el plazo de 1 o 2 meses va a acabar con esas organizaciones insurgentes. Eso tampoco va a ser cierto. Si uno revisa el histórico de este país, de la existencia de estas organizaciones, hoy lo que uno ve es que estas organizaciones lo que se han fortalecido mucho más militarmente, han crecido mucho más políticamente, y su radio de acción en las influencias, en los territorios donde está, también se han ampliado mucho más. Sí. Entonces cree uno de que ni lo uno ni lo otro va a suceder. La guerra sí se va a intensificar, la situación va a ser mucho más compleja en territorios como la subregión del Catatumbo, donde el presidente que llega está hablando de bombardeos, está hablando de fortalecimiento de la fuerza pública y está hablando de fumigación también. Y entonces, pues, esto va a generar ahí una situación muy compleja, muchísimo compleja, que va a haber una respuesta no solamente de los sectores sociales de esta subregión, sino también de la misma insurgencia. Mire usted que cuando se da el conflicto, que parte el 16 de enero del año 2025,
ahí se aumentó el pie de fuerza en la subregión del Catatumbo, Sí. casi 11.300 miembros de la fuerza pública en la subregión del Catatumbo bajo el supuesto, por ejemplo, de acabar en algunas semanas con ese conflicto armado que estaba, y hoy tenemos ya 18 meses con más de 110.000 desplazamientos, un número indeterminado de víctimas, por ejemplo, de homicidios, de minas Sobre antipersonas, y esas el conflicto víctimas hay una se intensifica mucho particularidad más. que hablábamos con el secretario de Seguridad, y es que las víctimas son civiles muchas veces porque no hay un corredor humanitario, porque no hay respeto por la vida, porque no hay respeto por los habitantes de Norte de Santander, sino que el conflicto, las confrontaciones están precisamente enfrente de la población civil. Por eso le quiero preguntar al politólogo Edgar Alan Niño, ¿qué hacer con la población? La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el fin de semana diciendo que es preocupante lo que pasa en Norte de Santander con los niños, los adultos mayores. Bueno, acá tenemos un fenómeno histórico que la gente también ha querido ignorar, y es que tenemos doble éxodo. Hay un éxodo que viene del hermano país de Venezuela. No estábamos preparados para recibirlo, ni en materia de infraestructura, ni en materia de salud, ni en materia de empleo, y la ciudad de Cúcuta tuvo que asumir todo ese éxodo venezolano. Pero además de eso está el éxodo interno que mencionábamos ahora, con todo lo que está pasando en el Catatumbo. Entonces, si usted mira cómo ha sido el crecimiento de la población en la zona metropolitana de Cúcuta y cuántos habitantes quedan en el resto de los municipios, usted va a decir prácticamente el 80%, el 70% de la población del norte de Santander está en la zona metropolitana de Cúcuta. Esto implica más servicios, esto implica más infraestructura, y indudablemente el presidente de las Priellas tiene que observar que si no se fortalece toda la parte de asistencia social para el norte de Santander, pues vamos a estar en una crisis por la guerra, vamos a estar en una crisis social, y fíjense que los números se han mantenido, los números de desempleo, los números de informalidad, y no es por ser alarmista, pero estamos en una bomba de tiempo social que en cualquier momento puede explotar y puede generar una crisis en el departamento norte de Santander, Sí. teniendo como epicentro a Cúcuta. Esta pregunta para los dos, con franqueza, con sinceridad. Con la llegada del presidente Abelardo de las Priellas, serían dos preguntas. ¿Qué medidas urgentes se deben tomar ya allí en Norte de Santander para que mejore la situación? ¿Y ustedes ven con esperanza lo anunciado por él, por Abelardo de las Priellas? Arranco con el doctor Pertús. Sí, mira, parte del discurso del nuevo presidente de la República está basado en la seguridad, Sí. que es un clamor en este departamento, pero nosotros hemos dicho que la seguridad tiene que ver con garantías, tiene que ser una seguridad con inclusión social, una seguridad con justicia social. Aquí no se puede hablar de una seguridad donde todo vale, ¿sí? Donde el que piensa diferente hay que aniquilarlo, donde hay que estigmatizar a las personas, por ejemplo, que tenemos algunas opiniones políticas frente a la vida, frente a la paz, frente a la defensa de los derechos humanos. Estamos hablando de una seguridad que tiene que ver con una seguridad integral, donde llegue la inversión social, ¿sí? Donde llegue la justicia social. Entonces, sobre esos aspectos nosotros creemos de que hay que trabajar, hay que construir sobre eso y hay que avanzar, ¿sí? Por ejemplo, regiones como la subregión del Catatumbo, donde hay una deuda social históricamente acumulada, usted no puede llegar con una seguridad desconociendo normatividades, por ejemplo, del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, y bueno, también aquí para el resto del departamento norte de Santander, especialmente para el área metropolitana de Cúcuta, que es una área duramente también golpeada por el conflicto armado. Bueno, Claro que yo sí. pienso que estamos en una zona de frontera, y las zonas de fronteras comienzan a fluctuar. Es decir, no hemos tenido en cuenta el factor Venezuela, que puede ser fundamental en la medida en que el presidente articule nuevas acciones a través de sus ministros de Relaciones Exteriores, el ministro de Comercio, y que la frontera comience a activarse como un polo
de generación de insumos, tanto para el interior del país como para el hermano país de Venezuela. Ahí Cúcuta tendría una oportunidad muy brillante de salir adelante, es decir, se ve como una tierra promisoria para los que estamos viviendo en Cúcuta, como también para los que vienen a intentar buscar nuevas alternativas económicas. Pero indudablemente el problema de la guerra, el problema de la confrontación, es lo primero que tiene que solucionar el señor presidente. Si su estilo es el de anunciar ultimátum, si su estilo es el de decir tenemos una hora cero, pues no vamos a esperar a que llegue esa hora cero, sino cómo se va a trabajar durante ese periodo que él va a dar para acercarse con los directamente implicados o cómo los directamente implicados van a establecer ese diálogo con el Perdón, gobierno. Edgar, ¿y cómo se lo imaginan ustedes? ¿Cómo sería? ¿Cómo creen ustedes que podría ser? Pues estamos hablando de una política de sometimiento. El señor presidente no está dando otro tipo de alternativas. Entonces, se supone que los grupos que están al margen de la ley buscarían esos diálogos, buscarían esas alternativas. Pero si vamos a ver una situación de orgullos, una situación donde el gobierno no va a ceder y donde los grupos al margen de la ley le van a decir nosotros tampoco le vamos a funcionar a ese tipo de sometimiento, pues los perjudicados vamos a ser todos los miembros de la sociedad civil, porque sencillamente vamos a estar en medio de un fuego cruzado. El doctor Pertus quería decir algo sobre eso. Mira, todas las guerras en el mundo siempre terminan en proceso de negociación, terminan en mesas de Es decir, negociaciones. ustedes están de acuerdo con que se hagan negociaciones. Nosotros creemos que la salida política no se puede descartar. Correcto. Sí, nosotros creemos que la salida política es válida en este conflicto que tiene Colombia durante 60 muchos años. Entendemos que la paz del presidente que ya va de salida, pues las expectativas que creó en este país, las expectativas que se generaron, no llegó a lo que realmente se buscaba en el país. Una paz, por ejemplo, donde se avanzara en los territorios duramente golpeados por la violencia. Pero nosotros siempre vamos a insistir en que hay que darle una oportunidad a las regiones, al país, de buscar una salida política al conflicto armado. No se puede descartar el diálogo, ¿sí? Independientemente de todos los hechos, por ejemplo, que se generaron con este presidente y con los presidentes anteriores. Creo que hay que insistir en esa salida política. A pesar de todas las situaciones que se han presentado de una u otra forma, creemos que la única forma de acabar la guerra en este país es a través de la vía política con el diálogo. Porque además, doctor Edgar, lo que quisiera agregar... Es que yo le quiero preguntar algo sobre eso. De lo que dice el doctor Pertus, doctor Edgar, al final, frente a la paz que proponía el presidente Gustavo Petro, para los expertos, hubo concesiones, hubo entrega a los grupos al margen de la ley y eso llevó a debilitar precisamente la situación de orden público. Aquí lo que no se ha observado es qué pasa con la sociedad civil. Resulta que hay diálogos, han invitado a todos los sectores de la sociedad civil. Se generan unos acuerdos, pero el gobierno es paquidérmico, lento, no llega con las soluciones cuando deben llegar. ¿Y qué pasa? Va quedando un saldo en rojo de incumplimiento y ese incumplimiento genera desconfianza y la desconfianza genera otra vez que se resquebrajen los diálogos y que no avancemos. Si el gobierno piensa que la salida está en unos diálogos muy puntuales, debe llegar con soluciones puntuales para la población civil, porque si no, no va a tener ni respaldo de la población civil, va a volver a entrar en un círculo de incredulidad con los mismos grupos al margen de la ley y cada vez vamos a estar en ese círculo vicioso que pues nos tiene al borde del colapso cada vez que hay un cambio de gobierno. Vamos a ir concluyendo esta noche. Ha estado muy interesante la conversación, sobre todo porque ustedes nos dan luces hablando... Mira, yo te quería comentar frente a eso Señor. Si me permites, 30 segundos. Tranquilo. Cuando hubo la negociación, cuando estaban en conversaciones el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, en ese año que duró la
el cese bilateral, en la subregión del Catatumbo los delitos de homicidios, minas antisecuestros, sí, minas antipersonales, los secuestros, los desplazamientos, bajaron entre un 97 y un 95% disminuyeron. Se rompió el cese bilateral, sí, y hoy, en el año 2024, 545 homicidios, y en el 2025 pasamos a 856 homicidios. ¿Sí? Solamente en el área metropolitana de Cúcuta y en la subregión del Catatumbo se concentra el 97% de todas las dinámicas de violencia de este departamento. Muy interesante ese dato del final. Y mire, yo quisiera que cerráramos como arrancamos. Estamos en la recta final de este programa Sala de Prensa esta noche y nos ha convocado la conversación, pues hombre, el atentado registrado allí, muy cerca de la central de Abastos, en norte de Santander, con este carro bomba. Después de lo pasado, de lo ocurrido de este atentado, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Ustedes qué piensan de qué va a seguir pasando y sobre todo cómo levantarse? Porque yo veo que ustedes, los habitantes de norte de Santander, tienen, si me permiten la expresión, perrenque, tienen ganas, tienen fuerza, salen adelante con este tipo de situaciones. ¿Qué decirle hoy a ese habitante de norte de Santander que nos está viendo y que de pronto están cansados de la violencia, pero que quisieran un panorama distinto para la región? Doctor Edgar. Bueno, primero que todo, mucha cultura ciudadana. Y cuando hablamos de cultura ciudadana es colocar el granito de arena para que el norte de Santander y Cúcuta pueda salir adelante. No basta simplemente con los buenos deseos, sino qué está haciendo cada uno de los ciudadanos, cuál es su arraigo, cuál es su pertenencia con el norte de Santander. Ahora, acabamos de tener un atentado en medio de unas fiestas y las fiestas no pararon acá en Cúcuta. Mucha gente le dijo, señor alcalde, suspenda la fiesta no se suspende, y eso tiene doble lectura. Una, que puede pasar miles y miles de cosas mientras sigamos sintiendo que el problema está por allá en el Catatumbo, en Cúcuta no va a pasar nada. Y la otra lectura es que frente a los problemas podemos seguir adelante, podemos darle la cara a la situación y tratar de no seguir el juego de la violencia. Entonces, hay que comenzar a sopesar y entender que el problema no nos ha llegado a Cúcuta todavía. El problema está en el Catatumbo. El éxodo viene del Catatumbo. Pero cuando el problema comienza a tocar las fibras de la ciudadanía cucuteña, ahí es donde los cucuteños van a tener que cambiar de actitud y se va a necesitar de esa cultura ciudadana y se va a necesitar de la movilización y exigencia de que tengamos un territorio de paz. Lo que dice el doctor Edgar, es muy fácil hablar del conflicto cuando está lejos, pero cuando ya nos tocan la puerta de la casa, ahí sí es cuando creemos que se complica la situación. ¿Cuál es su conclusión esta noche, doctor Pertús? A pesar de las complejidades que hoy está viviendo este departamento en estas dos subregiones, el área metropolitana y la subregión del Catatumbo, no perder las esperanzas. Nosotros creemos que este ha sido un pueblo de resistencia, un pueblo de lucha que históricamente ha pasado por duras etapas, por ejemplo, de violencia, que ha pasado por duras etapas, por ejemplo, de crisis, y creemos que ha resistido todos esos embates, por ejemplo, que se han dado en el marco de la violencia. No perder las esperanzas de que al final este túnel va a encontrar luces. Por eso nosotros seguiremos insistiendo en que hay que darle una oportunidad a la paz. ¿Sí? Y esa oportunidad tiene que ver con los cambios, tiene que ver con las transformaciones, tiene que ver con la salida política del conflicto armado. La guerra no es el camino. Me parece fundamental y muy interesante haber cerrado esta noche con ese mensaje, porque es un mensaje esperanzador en medio de la situación tan difícil que estamos viviendo en Cúcuta, en norte de Santander, en Catatumbo y en las regiones aledañas. A los dos les quiero agradecer mucho, ha sido una conversación muy interesante esta noche. Me despido de Enrique Pertús, defensor de derechos humanos de norte de Santander. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo muy grande y toda nuestra solidaridad, Enrique, con ustedes, con los habitantes de norte de Santander, al igual con Edgar Alaniño, politólogo en la región. Bueno, acá bienvenidos. Cúcuta es
esa tierra de esperanza y esperamos ser noticia por cosas más agradables y no por el conflicto. Que así sea, que también nosotros los medios de comunicación tengamos esa labor de contar lo positivo de Norte de Santander, y ustedes saben que las historias bonitas también las contamos en estos espacios, en nuestras plataformas digitales. Esto es Sala de Prensa, una feliz noche para todos. Nos reencontramos en minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Una feliz noche.